Loco, demente, sádico y extremadamente perverso. Así se le recuerda al más infame de los emperadores romanos. Un chico que se encontró en la cima de uno de los imperios más grandes de la historia con tan solo 16 años, el famoso emperador Nerón. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en su historia? Todas las culturas del mundo han considerado de gran importancia estudiar aquel periodo de enorme influencia para la actualidad que fue la antigua Roma. Por eso hoy vamos a conocer a este histórico y odiado personaje. Vamos a repasar la leyenda negra que rodea a Nerón de todo tipo de extraños vicios, pero también los éxitos de su gobierno a nivel económico, militar, diplomático y cómo fue artífice de una pequeña edad dorada en la historia de Roma. Vamos a recorrer la vida del emperador Nerón. Les habla Reinaldo Carrillo y hoy les traigo la excelente noticia que desde el equipo de la Nueva Enciclopedia hemos lanzado un nuevo canal para ustedes llamado Misterios de la Historia. Allí mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que se vayan metiendo de una vez, para que vean lo que hemos publicado, para que se suscriban y de verdad espero que les guste y que aprendan tanto como nosotros con este nuevo canal. Ahora sí, sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Nerón nace con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo, en la región de Antium, que actualmente se conoce como Anzio en Italia, una ciudad ubicada en la costa a unos 53 kilómetros de Roma. Su nacimiento fue el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. El niño que nacía iba a ser el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, el linaje que dio ilustres gobernantes a Roma como el reconocido Julio César y el emperador Augusto. Su padre, llamado Gneo Domicio, fue cónsul de Roma, y su madre, llamada Agripina, era hermana de otro extravagante e infame emperador romano, bien conocido como Calígula. El padre de Nerón era sobrino nieto del emperador César Augusto y sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula durante el viaje del entonces futuro emperador a las provincias de Oriente. Según el historiador Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio lo termina acusando de traición, adulterio e incesto. Gneo muere cuando su hijo Nerón acababa de cumplir solo 2 años de edad. La madre de Nerón, Agripina, por su parte, también descendía del antiguo emperador César Augusto, pues era su bisnieta, y cuando Nerón tenía solo 3 años de edad, su madre fue desterrada por su propio hermano Calígula cuando éste ya era emperador, temiendo conspiraciones de su parte. De esta forma, tras el exilio de su madre, Nerón queda confiado a la tutela de su tía Domicia Lepida, una mujer que aparentemente descuida la educación de Nerón hasta tal punto que se dice que entregó el aprendizaje del joven niño a un barbero y un maestro de baile. No obstante, Calígula es asesinado cuando ejercía como emperador de Roma y poco después Agripina logra volver. Allí cambiaría el destino de Nerón, pues su madre se casaría con el nuevo emperador de Roma llamado Claudio. Claudio además era tío de su nueva esposa Agripina, lo que significaba que se trataba de una relación incestuosa y legal. Pero no hay nada que el poder de un emperador romano no pudiese hacer legal en el Senado. Con este nuevo matrimonio, el emperador Claudio adoptaba al entonces Lucio Domicio, el hijo de Agripina, quien pasaba a llamarse ahora Claudio Nerón César Druso. El emperador ya tenía 2 hijos sucesores con su anterior esposa Mesalina, esposa quien por cierto había asesinado por conspirar contra él. Sus hijos llevaban por nombre Claudia, Octavia y Británico. Sin embargo, al adoptar a Nerón, este último se convertía en el primer sucesor directo al trono, pues era mayor que Británico. De esta forma, Nerón es proclamado adulto a la edad de 14 años y es nombrado procónsul, que era una suerte de magistrado y gobernador de alguna provincia romana. Entra de esta forma por primera vez en el Senado a esta temprana edad. A su vez realiza sus primeras apariciones públicas junto a Claudio y aparecen las monedas emitidas durante el gobierno de su padrastro como el gran sucesor del imperio. Se piensa que Agripina, la madre de Nerón, era una gran oportunista e hizo todas sus relaciones para obtener poder. Era común en ella la manipulación y la influencia en aquellos que estaban a su alrededor en función de sus ideas políticas.
Esta dinámica a la larga también haría que su propio hijo Nerón rechazara a su madre. En el año 54 después de Cristo, el emperador Claudio fallece y en este momento Nerón asciende al trono del emperador con tan solo 16 años de edad. Los antiguos relatos de historiadores afirman que Agripina, la madre de Nerón, asesinó a su esposo Claudio para que su hijo terminara de acceder al trono. Sin embargo, probablemente nunca haya certeza absoluta al respecto. De esta manera iniciaba el reinado del joven Nerón. Según estos mismos relatos antiguos, Agripina influye de gran manera en el adolescente Nerón en su primera etapa de gobierno. Su madre le asigna como tutores al famoso estoico Séneca y a Sexto Burro, quienes también tuvieron gran poder e influencia en la forma de gobierno de Nerón. A los primeros años del reinado de Nerón se les recuerda como de una buena y responsable administración. Los asuntos del imperio fueron tratados de manera coherente, tanto la política como las finanzas estaban en orden y el Senado gozaba de bastante independencia a la hora de atender los asuntos del Estado. Estos fueron los años dorados de Nerón. Respecto a su vida personal, Nerón poco antes de asumir el imperio se casa por obligación con Claudia Octavia, quien era hija del antiguo emperador Claudio y era hermanastra del mismo Nerón con quien se casaba. La situación con su madre se tornaba cada vez más extraña. La influencia de Agripina sobre Nerón era cada vez más fuerte y el joven emperador comienza a resentir de su madre. Se relata que en el mismo año 54, Agripina trata de sentarse junto a su hijo mientras éste discutía cuestiones de Estado con un delegado armenio, pero Séneca la detiene con el fin de evitar una escandalosa escena. En Roma las mujeres no participaban en las decisiones de Estado. Sin embargo, Agripina pretendía sentarse junto a Nerón como una suerte de emperatriz que tomaba las decisiones. El círculo cercano de amigos y asesores de Nerón empiezan a poner al emperador en contra de su madre y le advierten sobre su sospechosa conducta tratando de mover los hilos del imperio. Según los historiadores, se cree que la relación del emperador con su madre era de amor y de odio. Agripina mostraba mucho amor a su hijo, pero Nerón sospechaba que ella lo usaba con otros fines. Sobre esta relación de amor y odio, los rumores recogidos por los antiguos relatos incluso afirman que Nerón llegó a tener relaciones sexuales con su propia madre Agripina. Sin embargo, no hay certeza de que esto sea real, una leyenda negra inventada sobre él. No obstante, todo lo que se viene relatando es una pequeña muestra del entramado mundo de intrigas, desconfianzas y pasiones desbordadas en las que se había convertido el antiguo imperio romano. Y esta situación también nos dibuja el oscuro entorno en el que aparentemente vivía el emperador Nerón, como una especie de abreboca hacia su camino a la locura y a la depravación. Nerón, mientras tanto, insatisfecho con su matrimonio con su hermanastra Octavia, inicia un romance con Claudia Actea. Claudia Actea era una liberta, como se le llamaba en la antigua Roma, a los esclavos que habían sido liberados. Cuando Agripina tiene noticias de la infidelidad de su hijo, trata de intervenir a favor de Octavia y le exige a Nerón que dejara de ver a la liberta Actea. Pero Nerón, apoyado por Séneca, se resiste más que nunca a que su madre interviniese en su vida privada. Según el historiador Tácito, Agripina, al ver que perdía influencia sobre su hijo y que ya no lo controlaba, empieza a hacer maniobras para que su hijastro Británico fuese el futuro emperador de Roma. Nerón ciertamente consideraba a Británico como una posible amenaza a su poder, y cuando Británico llega a la edad de 14 años, el joven muere repentina y sospechosamente el día anterior a su proclamación como adulto en Roma. Según Nerón, Británico muere de un ataque epiléptico, pero todos los historiadores antiguos acusan a Nerón de haber envenenado a su hermanastro. Lo cierto es que después de la muerte de Británico, Nerón y su esposa Octavia expulsan a Agripina de la residencia imperial y la acusan de conspiradora. Pero más allá de todas estas intrigas, Nerón gozaba de una enorme popularidad, sobre todo en el oriente del imperio, puesto que los primeros años de su gobierno habían sido de estabilidad, de prosperidad y de crecimiento para Roma. Además, diplomática y militarmente, Nerón mostraba excelentes resultados en el conflicto del llamado Imperio Parto, lo que empujaba aún más su popularidad.
Pues en el año 55 el reino vasallo de Roma, Armenia, derrocó a su príncipe Radamisto y lo sustituyó por el príncipe parto Tiridates I. Los partos eran un pueblo distinto al romano y los romanos consideraron esto como una invasión del imperio parto al territorio romano. Nerón responde rápidamente e invade Armenia con tropas romanas, lo que establece una paz temporal en la región. Los partos contraatacan, pero el ejército romano los repele. Armenia pasaba a ser ahora plenamente de Roma y Nerón fue aclamado en público cuando llegaron a Roma las noticias de la victoria. Por otro lado, muy llamativo fue la política cultural de su gobierno, enfocada en la promoción de las artes y la construcción de teatros en diversas regiones del imperio. Al mismo tiempo, el reinado de Nerón fomentó el atletismo y las competiciones deportivas. A esta etapa de su gobierno se le recuerda como una edad dorada para Roma. La economía prosperaba, había estabilidad, se promovía la cultura y el deporte, las provincias estaban contentas y además la anexión de la región de Partia a Roma había conseguido para Nerón una mejora en las siempre tensas relaciones con Grecia. Pero debajo de esta etapa dorada en el imperio, las intrigas políticas seguían más fuertes que nunca. El presunto homicidio que había hecho Nerón contra su hermanastro vendría a ser el primero de muchos. Según los antiguos relatos de historiadores como Tácito, Suetonio y Dio Casio, Nerón poco a poco se fue convirtiendo en un déspota sediento de poder. Según ellos, el emperador comienza a obsesionarse con su propia imagen y a volverse más megalómano y paranoico. El emperador estaba seguro que desde el Senado y desde su propio entorno existían múltiples conspiraciones para asesinarlo y quitarlo del trono. Cuestión que no era mentira, pues esto se había consumado como un ciclo vicioso de la dinámica política romana de aquel entonces. Con el tiempo se fue volviendo más poderoso y Nerón fue librándose de sus asesores y eliminando a sus rivales. En el año 55 depone a Marco Antonio Palas, un aliado de Agripina en el Tesoro del Estado. Palas junto a Burro, uno de los asesores cercanos de Nerón, fueron acusados de conspirar para derrocarlo y colocar en el trono a Fausto Cornelio Sila. Así que estos tres prominentes romanos fueron desterrados y Palas sería asesinado en el año 63, presumiblemente por asesinos enviados por Nerón. Por su lado, Séneca, el otro tutor del emperador, respetadísimo filósofo y senador de aquel entonces, fue acusado por Nerón de mantener relaciones sexuales con Agripina y de corrupción. Sin embargo, todas las acusaciones fueron absueltas, pero a partir de ese momento, Séneca y los demás asesores redujeron su papel político, se alejaron de Nerón y dejaron de intentar moderarlo. Séneca había ganado muchos enemigos como asesor de Nerón y eventualmente se distanciaría a un rol menos protagonista. Asimismo, Nerón fue tomando cada vez más funciones que presuntamente correspondían al Senado. Esto hace que se enemiste con el ente romano y con varios senadores que terminan siendo asesinados o desterrados. Según la leyenda negra de Nerón, su obsesión llegó a tal punto que comenzó a planificar cómo deshacerse también de su madre. En el año 58, Nerón inicia una relación amorosa con Popea Sabina, la esposa de un amigo suyo que sería futuro emperador, llamado Marco Salvio Otón. Popea Sabina se da cuenta de las intenciones de la madre Agripina con Nerón y poco a poco fue convenciendo al César para que hiciera algo con su madre. El relato afirma que Nerón planificó el asesinato de Agripina con mucha dedicación, pues no quería que nadie sospechara. Intentó envenenarla varias veces y hasta ahogarla en un barco. Sin embargo, finalmente ordena su ejecución en el año 59 con cargos de traición. Esto produce desconcierto en la sociedad romana y Séneca fue uno de los encargados de justificar esta acción del emperador frente al Senado. Presuntamente su madre estaba conspirando para colocar a Cayo Rubelio Plauto en el trono. Lo cierto es que esta medida tan cruda ayudó a que Nerón se consolidara de forma indisputada en el poder como emperador por un tiempo más. En el año 62 el asesor burro de Nerón muere y Séneca por su parte tiene que hacer frente de nuevo a una campaña de desprestigio en contra del filósofo. Nerón ahora se rodeaba de aduladores que le hacían desconfiar de su antiguo maestro, de forma que Séneca le pide a Nerón que le permita retirarse de la vida pública. Nerón termina aceptando, sin embargo convencido por sus nuevos círculos de que Séneca estaba implicado en una conspiración en su contra, el emperador lo condena a muerte en el año 65, a pesar de no tener pruebas firmes en su contra.
Cuando Séneca recibe la noticia de que su ejecución había sido ordenada, opta por el suicidio cortándose las venas. Regresando a los años anteriores, Nerón resuelve divorciarse de su nueva esposa Octavia y la destierra de Roma para estar con su nueva amante Popea Sabina. Pero viendo las airadas protestas que esta acción había suscitado entre la población romana, se ve obligado a llamarla de vuelta desde el exilio. Sin embargo, a pesar de esta aparente benevolente acción, Octavia terminó siendo ejecutada al poco tiempo de regresar a la capital. Más adelante, con el objetivo de seguir consolidando su poder, Nerón ejecutó una serie de rivales entre los años 62 y 63, incluyendo a los ya mencionados Palas, Rubelio Plauto y Fausto Sila. Uno de los episodios más oscuros en la leyenda negra de Nerón durante su gobierno fue el Gran Incendio de Roma, ocurrido en el año 64. Aunque la historia en torno a este hecho es muy vaga, algunos historiadores como Tácito afirman que el incendio arrasó por lo menos 4 de los 14 distritos de la ciudad eterna, dejando numerosas muertes y pérdidas arquitectónicas. La leyenda negra afirma que Nerón fue quien causó este incendio para poder acusar a los cristianos de la tragedia y perseguirlos. Los cristianos en ese entonces eran pocos, pero cada vez ganaban más terreno en Roma. Asimismo, Tácito aseguró que Nerón se encontraba cantando y tocando la lira en su palacio mientras Roma ardía por completo. No obstante, otro historiador, Dion Casio, asevera que Nerón se encontraba en la locación de Antium fuera de Roma durante el incendio. A pesar de las enormes discrepancias históricas, ha quedado grabado en la imagen popular la figura del emperador tranquilo tocando música mientras Roma se incendiaba. La misma historiografía afirma que a raíz del incendio, Nerón culpó a los pocos cristianos que había en Roma y a raíz de esto los persiguió fuertemente y ejecutó a gran parte de ellos. Luego del gran incendio de Roma en el año 64, según algunos historiadores, Nerón se vuelve más egocéntrico y megalómano. Se encarga de perseguir a cualquiera que disintiese en el Senado. El imperio ya no era próspero, sufría de una crisis económica agravada por el incendio y una crisis de gobernabilidad, mientras el emperador se preocupaba por su imagen y sus extravagancias. Vale la pena comentar otro terrible hecho que ocurría en su vida personal, otro supuesto hecho que se añadía en su presunta lista de horrores. Los relatos afirman que en un ataque de ira, Nerón pateó en el vientre a su esposa Popea, quien estaba embarazada en ese momento, y le causó un aborto. Allí Nerón habría perdido a su heredero, además de causarle una terrible hemorragia a su esposa, que finalmente le causaría la muerte. El emperador arrepentido nunca pudo olvidarse de ella. Según la leyenda, su obsesión fue tal que llegó a enamorarse de un joven esclavo llamado Esporo, que se parecía mucho físicamente a la difunta Popea. Según los relatos, Nerón ordenó que castraran al esclavo, le obligó a vestirse como su mujer y se casó con él. Además de esta aberración, se relata que Nerón era un adicto sexual que practicaba la sodomía y le encantaba verse con prostitutas. También se rumoreaba que llegó a tener una rarísima afición sexual, si es que así puede llamarse, que consistía en atar a esclavos, esclavas y prostitutas para luego saltar sobre ellos en sus partes íntimas. Pero volviendo a la situación política, cada vez crecía más un sentimiento en contra de Nerón, tanto en el Senado como en la población romana. La crisis económica se agudizaba e incluso los militares se sentían decepcionados. Las legiones en las provincias empezaron a desertar, el pueblo incluso se atrevía a abuchearlo en el teatro y en el Senado. De manera que luego de años de varias conspiraciones individuales, cuando sus enemigos se dan cuenta que a Nerón no le quedaba ningún apoyo político importante en el imperio, el Senado decide declararlo como enemigo público. El 9 de junio del año 68, frente a una rebelión de la clase política, Nerón decide abandonar la capital. Se oculta en una villa de su propiedad sin amigos ni familia a su alrededor y ordena a su fiel liberto Epafrodito que acabara con su vida clavándole un puñal en la garganta, terminando con la vida de este controvertido emperador romano. Si bien es probable que varias de las terribles cosas que se acaban de relatar sí hayan ocurrido, pues se trataba de un contexto político altamente convulso que luego de años de gloria degeneró en un mar de intrigas y traiciones, también es igual de cierto que existe una fuerte leyenda negra alrededor de este personaje que hace difícil e incluso imposible constatar al día de hoy qué parte de estos antiguos relatos eran realidad y qué parte eran ficción.
Los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio, de los pocos que detallaron las historias de Nerón, detestaban abiertamente al emperador y tenían muy malas ideas sobre él. Varias de estas historias puede que formen parte de rumores y hasta de propagandas o inventos para dejar muy mal parado al joven emperador, al igual que pudiesen ser totalmente ciertas. Historiadores modernos afirman que era muy difícil que los relatores de aquellos tiempos tuvieran acceso directo a la vida personal de Nerón, por lo que varios de sus escritos, especialmente los concernientes a su vida personal, pueden estar basados en rumores o en mentiras. Por ejemplo, historiadores modernos reconocen que su esposa Popea pudo haber muerto simplemente debido a complicaciones durante el embarazo o durante el parto. Asimismo, no se sabe a ciencia cierta si de verdad Nerón causó el terrible incendio de Roma y mucho menos si de verdad lo disfrutó al ritmo de su canto y de su lira. Otra parte de la historia que no se conoce tanto es que Roma vivió una época dorada en lo económico, cultural y militar durante los comienzos del imperio de Nerón. El emperador gozó de una enorme popularidad por mucho tiempo y estuvo rodeado de prestigiosos filósofos como Séneca. Incluso llegó a abolir terribles prácticas aplicadas por el antiguo emperador Claudio. Nerón fue muy famoso y amado por el pueblo. Sin embargo, fue odiado por el Senado y por otras élites de Roma que lo describieron como un ser maligno. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado mucho y una vez más los invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal Misterios de la Historia. No se pierdan el contenido que vamos a estar publicando allí, videos con información inédita, exclusiva y muy interesante. Sin más nada que agregar, pues también invitarlos a que en este video dejen sus me gusta, sus comentarios, se suscriban si no lo han hecho a La Nueva Enciclopedia y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.